Bienvenidos a otro video. Hoy trataremos el tema de factorial de un número. Aprenderemos cómo obtenerlos, el por qué 0 factorial es 1 y el manejo en algunas simplificaciones algebraicas. Comencemos. Hemos visto muchas veces en las calculadoras científicas una opción, una teclita, un botón con este simbolito. ¿Qué significa? Vamos a empezar con algunos ejemplos, de manera muy simple. ¿Qué significa 4 con este simbolito? Que se lee como el factorial de 4. El factorial de 4 significa la multiplicación de este número, el 4, por todos los números naturales anteriores a él. El 3, el 2, hasta llegar al primero de los números naturales. O sea, 4 factorial es el producto de estos factores, de ahí su nombre de factorial, de el 4 por el anterior, por el anterior, por el anterior, hasta llegar al 1. Entonces, el resultado de la multiplicación de estos 4 números es 24. 4 por 3, 12, por 2, 24 y por 1 es 24. De igual manera, si yo tengo 5 factorial, el factorial de 5 sería multiplicar el 5 por todos los números naturales anteriores a él hasta llegar al 1. Si hago las multiplicaciones, bueno, aquí de manera fácil ya sabemos que el 4 hasta el 1 es 24 por 5, el resultado es 120. Si yo tengo 6 factorial, puede ser que no necesite hacer la expansión de todos los factores del 6 factorial, sino simplemente 6 factorial sería 6 por 5 factorial. Y ya sabiendo que 5 factorial es 120, entonces tendría yo que 6 factorial es 6 por el factorial de 5 o 5 factorial que es 120, y entonces el resultado es 720. Muy sencillo, muy simple. Ahora, no siempre se requiere que hagamos todo el desarrollo de los factores del número del cual estamos obteniendo el factorial. Por ejemplo, si yo tengo 15 factorial, puede ser que en alguna simplificación algebraica no requiere que llegue yo hasta el 1. Entonces, pudiera ser que yo necesitara expandir nada más el 15 con algunos factores. Sería 15 por su anterior, que sería 14, por el anterior 13, 12, 11, y si ya no quiero seguir, o si el problema lo requiere, lo dejo como 10 factorial. ¿Sí? El 10 factorial ya significa que es 10 por 9 por 8, así hasta llegar al 1. Entonces, de manera general, si yo tengo un número natural n, el factorial de n sería el número por su anterior, por su anterior, por su anterior, por su anterior, así hasta llegar al primero de los números naturales. Entonces, de esta manera ya podemos formalizar la definición de factorial. El factorial de un número natural, los números naturales ya sabemos que son los números que utilizamos de inicio para contar, comenzando con el 1, del 1 en adelante. Entonces, si yo tengo un número natural, el factorial de n, que se denota por n con el símbolo de admiración, eso significa el factorial de n de nuevo, se define como la multiplicación del número por su número natural anterior, por el anterior, por el anterior, así hasta llegar al 1. Como les decía, no es necesario que pongamos toda la expansión o que pongamos los puntitos. Yo pudiera poner n factorial igual a n por el anterior, por el anterior. Y si quiero representar a todos los números anteriores hasta el 1, pues lo puedo dejar indicado como n-3 en factorial. ¿Sí? El de n-3 en factorial significa n-3 por n-4 por n-5, así hasta llegar al 1. O puede ser que nada más necesite poner dos términos, ¿no? Yo puedo poner n factorial igual a n por el anterior. El n-1 en factorial significa todos los números naturales anteriores hasta llegar al 1. Como al principio veíamos cuando tenía 6 factorial, que yo había puesto 6 por 5 factorial. Bueno, es bien importante aquí, y esto vamos a utilizar una simplificación muy simple. Vean, yo puedo poner n factorial entre n. El número que multiplica aquí lo puedo pasar dividiendo de este lado. Entonces yo tendría n factorial entre n, esto es igual a n menos 1 en factorial. ¿Cómo interpreto esto? Si yo tengo el factorial de un número entre el número, y si ya no tiene factorial, es igual al anterior de n, que es n menos 1 en factorial. Con un ejemplo queda más simple. Miren, si yo tengo 6 factorial entre 6 factorial, lo puedo expresar como 6 por 5 factorial. Yo ya sé que 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Y esto dividido entre 6. Algebraicamente, pues, tenemos el mismo número en el numerador multiplicando al 5 que en el denominador. Entonces yo puedo simple y sencillamente
algebraicamente factorizar el 6 del numerador con el 6 del denominador y entonces ya tendría que 6 factorial entre 6 es 5 factorial. ¿Sí? Le digo, esto es muy importante para lo que vamos a ver a continuación. Si yo tengo, por ejemplo, un número en factorial entre el mismo número, por lo que habíamos visto anteriormente, es el anterior a n. Sí, lo que habíamos puesto 6 factorial entre 6 me daba 5 factorial, ¿no? Entonces vean, ¿qué pasa si en esta expresión hacemos n igual a 1? O sea, para el primero de los números naturales. Al sustituir aquí, n menos 1 me quedaría 1 menos 1 igual a 1 factorial, pues no hay ningún número natural anterior al 1 más que el 1, el resultado es 1 entre 1, ¿sí? Entonces de aquí, esta expresión, vean, 1 menos 1 es 0 factorial. O sea, tenemos una expresión sustituyendo un número natural y nos da un número que no es natural, que es el elemento neutro, el 0, que no es ni entero positivo ni entero negativo, es el neutro, ¿sí? Entonces, 0 factorial es igual a 1. Esta es la justificación, porque en algunas simplificaciones nos lo dan y tenemos que sustituir 0 factorial por 1. ¿Sí? Muchos libros en la definición ponen el factorial de n se define ya y no ponen la justificación del 0 factorial, simplemente dicen que 0 factorial es 1. ¿Por qué? Por definición. Pero digo, aquí tenemos una justificación, no es una demostración, es una justificación de que en algún momento, al hacer alguna simplificación, nos puede quedar 0 factorial y ya sabemos que el 0 factorial lo debemos de sustituir por 1. Ahora, importante, en algunas simplificaciones, uno como profesor ha visto cada cosa en simplificaciones con factoriales. El factorial de n, ¿sí? Bueno, o vamos a suponer aquí yo tengo n menos 4 en factorial, un número que dependiendo del valor de n yo puedo sacar, si n vale 6 por ejemplo, sería 6 menos 4, sería 2 factorial. Bueno, el símbolo de factorial no es un operador, no es un término algebraico que multiplique los elementos de la suma o resta dentro del paréntesis. Esto me está indicando el factorial de un número. O sea, no se puede operar así, n menos 4, decir que este es el factorial de n menos el 4, error, o mejor, o con h, horror. De igual forma, si yo tengo n factorial entre 4 factorial, no puedo dividir n entre 4 y poner el factorial de lo mismo. O peor aún, simplificar el simbolito de arriba con el simbolito de abajo. No, esto lo que nos está indicando el factorial es que yo debo de multiplicar al número n por todos los anteriores hasta llegar al 1. Y el 4 también por todos los anteriores hasta llegar al 1. Entonces, mucho cuidado con este tipo de simplificaciones. Ahora, vamos a ver otras simplificaciones donde se involucra el factorial. Sí, esto va más que nada enfocado a álgebra. Si yo tengo el factorial de 4 por n igual a 7 factorial, ¿cómo lo puedo simplificar? Bueno, si el objetivo es obtener el valor de n, simplemente vean. El 4 factorial, como es un número que multiplica n, un número que está abreviado, digamos, como el factorial de 4, ya sabemos que es 24, simplemente lo puedo pasar dividiendo al 7, sin desarrollar los factoriales. Entonces, ahora, ya para poder simplificar a mano, digamos, de manera paso por paso, el 7 factorial es 7 por 6 por 5, y para no poner los factores que faltan, yo pongo 4 factorial. Y lo dejo así porque en el denominador tengo 4 factorial. Entonces, de esta manera yo puedo simplificar simplemente el 4 factorial del numerador con el 4 factorial del denominador y el resultado de n es 7 por 6 por 5. ¿Sí? Y 7 por 6, 42, por 5 es 210, o bien 6 por 5, 30, por 7, 210. Otra expresión que podemos tener, que se nos puede presentar del factorial de un número, pero con variables. ¿Sí? Yo tengo n-1 en factorial, es igual a 20 por n-3 en factorial. ¿Qué podemos hacer? Yo sé que n-1, si lo expando, sería n-1 por n-2 por n-3. No debemos de perder de vista eso, con base en la definición de factorial. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, como n-1 lleva incluido al n-3, simple y sencillamente voy a bajar el n-3, lo voy a pasar dividiendo del lado izquierdo de la igualdad. Entonces, lo que hago aquí es, el n-3 estaba aquí, lo paso acá. Ahora ya voy a poder simplificar. Expando n-1 en factorial como n-1 por n-2 por n-3 en factorial. Esto indica que
n-3 son todos los números hasta llegar al 1. Y me sirve porque en el denominador también tengo n-3 y sin desarrollar n-3 puedo simplemente simplificar este número con este número, ya que son lo mismo. Entonces yo puedo simplificar en la expresión n-3 con n-3 en factorial, ambos se eliminan y entonces me queda una ecuación donde ya tengo dos factores igualados con 20. Voy a desarrollar y simplificar. Desarrollo el producto de estos dos binomios, me queda n cuadrada menos 3n más 2, nada más recordando, este número es multiplicar menos 1 por menos 2, n por n es n cuadrada, y el término lineal es la suma de estos dos números, menos 1 y menos 2 me da menos 3. Todavía no la puedo resolver, entonces lo que hago es, pongo mi ecuación cuadrática completa de un lado, el 20 lo paso del lado izquierdo, al transponerlo de término me queda negativo, menos 20 más 2 me queda menos 18. Ahora, esta es una ecuación cuadrática en n. Esta ecuación cuadrática en n yo la puedo resolver por fórmula general, que es la forma más simple, ¿no? Aunque a veces no la más corta. Otra de las formas en la que puedo resolver una ecuación cuadrática es por medio de factorización. Yo puedo factorizar. Yo busco dos números que multiplicados me den n cuadrada, que es n por n, dos números que multiplicados me den como resultado menos 18 y sumados me den menos 3, que son menos 6 y 3. Vean, menos 6 por 3 me da menos 18 y menos 6 más 3 me queda menos 3. De aquí ya tengo que sabemos que una ecuación cuadrática cuando está factorizada, el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Para que el primer factor sea 0, el valor de n tendría que ser igual a 6 y para que el segundo factor fuera 0, el valor tendría que ser igual a menos 3. Entonces, si este es 0 o este es 0, se cumple la igualdad. Entonces, tengo dos valores como solución de la ecuación cuadrática, que son n1 igual a 6 y n2 igual a menos 3. Pero la solución de la ecuación que involucra el factorial, ¿sí? N es un número natural, entonces solamente yo voy a operar con números naturales, o sea, números del 1 en adelante, 1, 2, 3, así hasta infinito. Entonces, la solución de esta ecuación sería n igual a 6. ¿Por qué? Porque n debe de pertenecer a los números naturales. El valor n igual a menos 3 se desecha. Finalmente, tenemos algunas otras expresiones donde tenemos no n menos algo, sino ahora un número menos una r en este caso. Esto lo vamos a ver en permutaciones. 25 menos r. ¿Cómo expandiría este número? Simple y sencillamente, vean. 25 menos r, siguiendo la definición de factorial, sería 25 menos r, que es n, por el número anterior. 25 menos r menos 1. Por el número anterior, 25 menos r menos 2. Por el número anterior, 25 menos r menos 3 en factorial. Y esto significa por todos los números que le siguen hasta llegar al 1. Simplificando las operaciones de los paréntesis, simple y sencillamente 25 menos r en factorial es lo mismo que 25 menos r, 25 menos 1 es 24, 25 menos 2 es menos 3, 23, perdón, menos r, y 25 menos 3 es 22 menos r, y esto lo dejamos indicado en factorial. Estos son algunos de los casos que en álgebra con números factoriales nos pueden acontecer. Espero que les haya gustado el video, así es de que les pido que si les gustó, se suscriban y activen la campanita para que cuando salgan nuevos videos se les notifique. Hasta luego, hasta el próximo video.